Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias sobre celebridades turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque hoy tenemos un vídeo que, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el drama, en la tensión, y en las últimas noticias que giran en torno a uno de los actores turcos más queridos y controversiales, Can Yaman. Hoy vamos a hablar de un posible, ¿cómo lo diría?, terremoto. Sí, un terremoto en la vida de Can Yaman. Parece que nuestro galán está tomando decisiones drásticas, decisiones que podrían cambiar por completo su futuro y, lo más impactante de todo, decisiones que involucran directamente a Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Demet, la talentosa y hermosísima actriz con la que Can compartió pantalla en esa icónica serie que nos robó el corazón a todos. Antes de que sigamos, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos sobre sus celebridades turcas favoritas. No se pierdan nada, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en este drama que tiene a todo el mundo en shock. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de fascinación para sus fans. Desde que protagonizaron esa comedia romántica que los catapultó a la fama internacional, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de romance, los encuentros sospechosos, las miradas cómplices, todo alimentaba la esperanza de que su amor traspasara la ficción. Era una narrativa que se vendía sola, una historia de amor que muchos querían ver convertirse en realidad. Los fans rastreaban cada interacción en redes sociales, buscando pistas, interpretando mensajes. Era una verdadera obsesión colectiva, alimentada por la magia que ambos proyectaban juntos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente de lo que vemos. Después de la finalización de la serie, Can y Demet tomaron caminos separados. Cada uno se enfocó en sus propios proyectos, en sus propias carreras, y aunque siempre se mantuvo un halo de misterio sobre su relación, parecía que el capítulo amoroso, si es que alguna vez existió, había llegado a su fin. Can se sumergió en proyectos internacionales, buscando nuevos desafíos y expandiendo su alcance como actor. Demet, por su parte, consolidó su carrera en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Ambos parecían decididos a trazar sus propios rumbos, aunque el recuerdo de su colaboración seguía vivo en la memoria de sus seguidores. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores y noticias que apuntan a que Can Yaman está replanteándose muchas cosas en su vida. Se habla de una crisis personal, de un deseo de cambiar de rumbo, de una necesidad de alejarse del foco mediático y de buscar nuevos horizontes. Este replanteamiento no parece ser una simple cuestión de elegir nuevos roles, sino algo mucho más profundo. Se habla de una búsqueda de autenticidad, de una necesidad de reconectar con su esencia y de liberarse de las expectativas que la fama le ha impuesto. La presión mediática, la constante vigilancia de los fans y las exigencias de la industria del entretenimiento han cobrado su precio. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas y ha provocado un verdadero revuelo en las redes sociales son las declaraciones de algunas fuentes cercanas al actor, quienes aseguran que Can está considerando tomar una decisión drástica con respecto a su pasado, un pasado que inevitablemente está ligado a Demet Özdemir. Estas fuentes, que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias, han filtrado información sobre las conversaciones internas que Can ha tenido con su equipo y sus allegados. Se habla de un debate intenso sobre el futuro de su carrera y sobre la imagen que quiere proyectar al mundo. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, al parecer Can Yaman está evaluando la posibilidad de cortar de raíz cualquier vínculo con su imagen anterior, con esa imagen de galán de telenovela que lo hizo famoso, pero que también lo ha encasillado en un determinado tipo de personaje. Esta imagen, aunque lucrativa y popular, parece estar pesándole cada vez más. Can siente que se le está limitando su potencial como actor y que se le está impidiendo explorar nuevos roles y nuevos géneros. Esto implicaría, según estas fuentes, alejarse de los proyectos que lo recuerden a esa etapa de su carrera, evitar cualquier tipo de asociación con la serie que protagonizó junto a Demet, e incluso, en un extremo, evitar mencionar su nombre en entrevistas o apariciones públicas. Imagínense la magnitud de esto. Sería una ruptura total con el pasado, una declaración audaz y controvertida que sin duda generaría un debate acalorado.
Los fans se dividirían entre aquellos que lo apoyan en su búsqueda de nuevos horizontes y aquellos que se sentirían decepcionados por su aparente desprecio hacia la serie que los unió. Obviamente esta decisión de confirmarse tendría un impacto enorme en la percepción que tiene el público sobre Kan-Yaman. Muchos de sus fans, aquellos que lo conocieron y lo amaron gracias a su personaje en esa famosa serie, podrían sentirse decepcionados o incluso traicionados. Para muchos Kan y Demet son una pareja icónica, un símbolo de amor y romance que trasciende la pantalla. Ver a Kan distanciarse de esa imagen sería como romper un sueño, como destruir una fantasía. Pero también es cierto que Kan-Yaman es un artista inquieto, un actor que siempre ha demostrado su deseo de crecer, de evolucionar y de explorar nuevos caminos. Tal vez esta sea su manera de reinventarse, de demostrar que es mucho más que un simple galán de telenovela. Tal vez sienta que necesita liberarse de las expectativas y de los estereotipos para poder alcanzar su máximo potencial como actor. Ahora bien, ¿por qué Demet Özdemir estaría involucrada en todo esto? Bueno, la respuesta es bastante obvia. Como mencioné antes, la relación entre Kan y Demet siempre ha sido un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Su química en la pantalla era innegable, y muchos fans aún sueñan con una reconciliación. La sombra de su romance pasado sigue persiguiéndolos, impidiendo que ambos avancen libremente en sus carreras y en sus vidas personales. Si Kan-Yaman decide alejarse de todo lo que le recuerde a esa etapa de su vida, inevitablemente también estaría alejándose de Demet, al menos en términos profesionales y mediáticos. Esto no significa necesariamente que haya una mala relación entre ellos, pero sí indica que Kan está dispuesto a tomar medidas drásticas para dejar atrás su pasado y construir un nuevo futuro. Es una decisión que podría interpretarse como un intento de proteger a Demet de la presión mediática y de permitirle seguir adelante con su vida sin estar constantemente vinculada a su pasado. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir también ha seguido adelante con su vida. La actriz está casada y enfocada en su carrera. Vincularla constantemente con Kan-Yaman podría ser irrespetuoso con su matrimonio y podría generar tensiones innecesarias. Kan podría estar actuando con consideración hacia ella, tratando de evitar cualquier situación que pueda perjudicarla. Por supuesto, toda esta información debe tomarse con pinzas. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kan-Yaman o de su representante. Sin embargo, la cantidad de rumores y noticias que han surgido en las últimas semanas es demasiado grande como para ignorarla. Los medios turcos e internacionales están cubriendo la historia con gran atención, y las redes sociales están inundadas de comentarios y especulaciones. Además, hay que recordar que Kan-Yaman es un actor que siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales o de sus problemas personales. Por lo tanto, es muy probable que nunca sepamos la verdad completa sobre lo que está sucediendo en su vida. Su hermetismo alimenta aún más la especulación y el misterio en torno a su figura. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de entender las posibles motivaciones de Kan-Yaman. ¿Está realmente cansado de su imagen de galán de telenovela? ¿Quiere demostrar que es un actor versátil y capaz de interpretar otros tipos de personajes? ¿O simplemente está buscando un cambio en su vida, una manera de escapar del estrés y de la presión mediática? Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que Kan-Yaman está tomando decisiones importantes que podrían cambiar su vida para siempre. Y nosotros, como sus fans, solo podemos esperar que sea feliz y que encuentre la paz y la satisfacción que está buscando. Apoyarlo en su camino, sea cual sea, es lo que debemos hacer como verdaderos admiradores de su talento. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero recordarles que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Por lo tanto, les pido que tomen todo esto con cautela, y que no saquen conclusiones precipitadas. La verdad podría ser mucho más compleja y matizada de lo que se presenta en los medios. Pero sí me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan de la posible decisión de Kan-Yaman de alejarse de su pasado y de cortar vínculos con Demet Özdemir? ¿Creen que es una buena idea o que está cometiendo un error? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Sus comentarios son el combustible de este canal y me ayudan a crear contenido que les interese. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y noticias sobre Kan-Yaman.
Recuerden que aquí en este canal siempre encontrarán las últimas novedades sobre sus celebridades turcas favoritas. Hemos explorado la posible crisis personal de Can Yaman, su deseo de reinventarse y la posible decisión de alejarse de su pasado, incluyendo su asociación con Demet Özdemir. También hemos discutido las posibles razones detrás de esta decisión y el impacto que podría tener en su carrera y en la percepción que tiene el público sobre él. Les agradezco enormemente por haber estado aquí conmigo hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este drama, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos sobre sus celebridades turcas favoritas. No se pierdan nada. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.